El tema que voy a hablar en esta noche es acerca de la bendición. Y pues ahorita que estaba escuchando la oración del pastor, créanme que muchas cosas de lo que vamos a hablar ya lo mencionó en esa oración. Y pues quisiera iniciar pues con una pequeña historia que pues habla de un barbero, de un peluquero, y llega un cliente con él, y pues le está cortando el cabello y todo lo demás, y empiezan a platicar de muchas cosas, y sale el tema de Dios. Y el cliente pues le dice, ¿sabes qué? Pues yo amo a Dios, Dios es lo más maravilloso que hay, sin Dios pues yo no puedo existir, todo lo tengo por Dios. Y el barbero pues le dice, mira, ¿sabes qué? Sinceramente yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios porque pues basta con salir a la calle, pues vemos que hay mucha inseguridad, que hay mucha violencia, que hay discriminación. Entonces, ¿cómo podemos decir que creemos en Dios? Pues el cliente se queda callado y pues termina de cortarle el cabello y sale él a la calle y llega a 2 cuadras y ve a 3 hombres con el cabello largo y se regresa corriendo con el peluquero, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Pues tú no crees en Dios, pero pues yo tampoco creo en los peluqueros. Dice, ¿por qué no crees en los peluqueros? Pues si yo estoy aquí. Dice, ¿ves que acabo de ver a 3? Nada más basta con asomarte en la calle y vas a ver a 3 personas con el cabello largo, esta persona con el cabello desarreglado, esta persona. Entonces, pues yo no creo en los peluqueros, en los barberos. Dice, oye, pero pues ellos están así, pues porque no vienen a buscar, ¿no? Y le dice el cliente, exacto, el mundo está así porque no busca a Dios. En el momento en que nosotros busquemos a Dios, todo va a cambiar. La inseguridad, la desigualdad, pero hasta ese momento, en el momento en que nosotros decidamos buscar a Dios. Y realmente, bueno, pues nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque estamos buscando a Dios, ¿sí? Y Dios para nosotros es lo más hermoso y lo más maravilloso que podemos tener, ¿sí? Y bueno, pues si me acompañan en una oración para poder iniciar, y pues el Espíritu Santo que esté aquí con nosotros, pues nos lleve como Dios, Él desea que tengamos en esta noche su palabra. ¿Sí? Si me acompañan, por favor. Señor Dios Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche, porque tú nos permites estar aquí, Señor, porque tú nos has permitido alabarte, Señor, porque tú nos has permitido gozarnos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Padre, a seguir tu camino, Señor, a confiar en ti, Padre, en ser hijos adeptos a ti, Señor. Te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo esté con nosotros y que seas tú hablando, Señor, y que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea lo que tú deseas que nosotros aprendamos de ti, Padre. Te pedimos, Dios, que tú nos abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues del tema, pues les comenté, es de la bendición. Y pues nosotros en esta época como seres humanos estamos muy acostumbrados ya a recibir las cosas sin a veces pensar el por qué las tenemos, ¿sí? Nosotros a veces compramos un televisor, lo llevamos a nuestra casa y damos por hecho muchas cosas, ¿sí?
por ejemplo, pero no vemos qué condiciones debe de haber en mi casa para que yo pueda llevar un televisor. ¿Sí? En primer lugar, pues debe de haber corriente eléctrica en la zona, debo de tener enchufes en mi casa, debo de tener una antena, un servicio de paga para que funcione la televisión. Pero ya estamos tan acostumbrados a eso que ya no le tomamos importancia. Ajá. De igual forma, estamos acostumbrados a veces de recibir la bendición de Dios y no tomamos importancia del por qué recibimos esa bendición. ¿Sí? Y pues para este tema, pues yo le llamé que son los 6 candados que impiden la bendición. Hay 6 puntos o 6 cosas o 6 eventos que deben de suceder para que nosotros tengamos bendición. ¿Sí? Y el primero es la falta de comunión con Dios. ¿Sí? A veces estamos tan acostumbrados, sabemos que Dios está, sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros y a veces perdemos esa comunión con Él. Ajá. ¿Qué es comunión? Comunicación. ¿Sí? Yo tengo que estar bajo la comunicación, comunión con Dios, bajo su cobertura. ¿Sí? Y pues la palabra nos enseña, por ejemplo, con el hijo pródigo. ¿Sí? Recordamos la historia del hijo pródigo. Todo lo que pasó con el hijo pródigo. Igual nosotros cuando estamos pequeños, ¿qué pasa? Tenemos la cobertura de nuestros papás, ¿sí? Y tenemos la protección de nuestros papás. Así es Dios con nosotros. Cuando tenemos la comunicación con Él, tenemos su cobertura y tenemos su protección. Pero ¿qué pasa si actuamos como el hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Le dijo, Padre, dame la parte de la herencia que me toca, porque yo soy lo suficientemente capaz pues, para hacer yo ya mi propia vida. Dame mi parte, me voy y vas a ver cómo voy a triunfar. Nosotros como humanos a veces reaccionamos así con Dios. Yo soy lo suficientemente capaz para hacer las cosas. A veces tomamos decisiones sin consultar a Dios y es cuando vienen problemas. ¿Sí? Y eso sucedió con el hijo pródigo. ¿Qué pasó con él? Pues empezó a ver dinero, empezó a ver pues lo que puede comprar el dinero, que es diversión, que son cosas que a veces hasta nos hacen daño a nosotros mismos, que nos hacen ilusión de sentirnos bien. Puede ser alcohol, puede ser muchas cosas. Y él malgastó la herencia que le dio su padre. Hasta el punto de llegar de que ya no tenía ni para su alimentación. ¿Y qué es lo que anduvo haciendo? Comiendo el alimento de los cerdos. ¿Sí? A veces nosotros nos olvidamos de Dios y de esa cobertura y nos vamos hacia lo que es pues realmente el pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la comunión de Dios. ¿Sí? Y si me acompañan a Lucas 15:17. Bueno, luego aquí tengo una versión, que es la latinoamericana, dice, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. ¿Sí? ¿Qué es el primer renglón? Dice,
y volviendo en sí. Ajá. A veces nosotros nos hacemos nubes en las cabezas, ¿no? Estamos fuera de nosotros. Estamos fuera de la cobertura de Dios. Y cuando nosotros volvemos en sí, y es cuando nos damos cuenta cuántas bendiciones me estoy perdiendo de mi Padre. ¿Sí? Esas bendiciones yo las puedo tener. Y en el 18, si me acompañan, 15-18, por favor. Dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando nosotros somos capaces de reconocer que estamos haciendo mal, cuando somos capaces de reconocer que estamos en pecado y cuando decimos, me levantaré e iré a mi Padre, en ese momento nosotros estamos dando un gran paso, pero eso es nosotros. Dios nos va a iluminar, Dios nos va a ayudar, pero ese paso lo tenemos que dar nosotros. ¿Sí? Ese paso lo tenemos que dar. Y aquí, pues estamos hablando de pecado, estamos hablando de arrepentimiento y estamos hablando de volver a tener la comunión con Dios. ¿Sí? Esos tres aspectos nosotros los tenemos que buscar y tomar la decisión de hacerlos. ¿Sí? El Espíritu siempre está, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a revelar. Pero nosotros tenemos que reconocer que estamos en pecado y que tenemos que arrepentirnos para poder tener nuevamente la comunión. ¿Sí? Debemos de confesar nuestros pecados, confesarle a nuestro Padre Dios, oye Dios, estos son mis pecados, perdóname, te suplico que tu misericordia, que me perdones. Y cuando hagamos eso, nuestra conciencia, ¿sí?, nos va a ser mejores, ¿sí?, pero siempre con el Espíritu Santo, porque a veces la conciencia nos acusa nada más, ¿no? O sea, sabemos que hicimos algo mal y la conciencia nos acusa. ¿Me pasé un alto? Ay, la conciencia dice, ¿te pasaste un alto? Oye, ¿qué tal si venía un coche? ¿Qué tal si venía una persona? ¿Qué tal si pasaba un niño con una pelota? La conciencia me acusa. Pero la razón me justifica, ¿sí? O sea, esos son conceptos humanos, la conciencia y la razón. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, que Él es el que nos va a revelar. ¿Por qué digo que la razón nos justifica? Pues me pasé el alto porque, no, pues tengo prisa, tengo que llegar con el doctor, tengo que llegar al trabajo, si no llego al trabajo no me dejan entrar, me ponen falta, me descuentan un día. Eso, la razón me justifica el por qué lo hice. Ajá. O porque sentí bonito, porque cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que apegarnos al Espíritu Santo. Muchos queremos obtener bendición de Dios, pero sin tener comunión con Él. ¿Sí? Eso nunca va a suceder. Primero tenemos que estar en comunión con Dios para que la bendición venga. ¿Sí? Yo tengo que regresar a la casa del Padre. Si yo pequé, tengo que regresar a la casa del Padre. Y en ese momento voy a obtener nuevamente la cobertura y la protección. ¿Sí?
Sabemos que tenemos errores, y si me acompañan a Salmo 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En esta palabra dice, ¿quién es capaz o lo suficientemente capaz de decir sí, estoy mal? Esos son, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Puede decir, ¿quién podrá? ¿No? Si yo no soy capaz de entender mis propios errores, dice, líbrame de los que son ocultos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, si yo no soy capaz de reconocer los mismos, los míos, pues ¿cómo voy a identificar lo de los demás? Somos humanos, fallamos, pero debemos de ser lo suficientemente capaces de reconocer nuestros errores para poder llegar a la comunión con Dios. ¿Sí? Este es el primer candado. Cuando llegamos con la llave de tener la comunión con Dios, quitamos ese candadito y podemos decir, avancé un pasito para obtener la bendición de Dios. Otro candado es la falta de fidelidad a Dios. ¿Sí? La falta de fidelidad a Dios, ¿qué nos pide Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas? Desprenderse de algo. Desprenderse de algo material. ¿Sí? Aquí, pues el ejemplo que la Biblia nos da, pues es de esa mujer que dio todo lo que tenía. ¿Sí? No sé si ustedes estuvieron en la prédica de este domingo, el apóstol nos habló de eso, ¿no? De que decía, ¿no?, que el Señor Jesucristo estaba frente viendo al arca como de las ofrendas, como ponían cada quien sus ofrendas. Y que ese momento nos decía, ¿no? Pues ¿saben qué? Pues era posiblemente un momento incómodo, ¿no? Y que llegó una mujer y puso 2 blancas, que era todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir que eso es ser fiel a Dios? ¿Sí? Ella confió en Dios, desprendiéndose de todo lo que tenía, y lo puso. Dios, te lo doy. ¿Sí? Yo soy fiel a ti, porque tú me dices, trae alimento a mi casa. ¿Ok? Yo te lo pongo, y tú reaccionarás, o tú después me proveerás. ¿Sí? Y pues esto lo podemos ver en Marcos 12:44. En Marcos 12:44 es precisamente donde la palabra nos habla de este evento, de cuando la mujer pone pues todo lo que tenía. Dice, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Sí? Nuestra confianza en Dios no se debe de basar en lo que tenemos. ¿Sí? O sea, yo no voy a basar mi confianza en Dios en lo que tengo, sino que realmente mi confianza en Dios se debe de basar en lo que no tengo. ¿Sí? Porque de ahí se va a fortalecer mi fe. ¿Sí? Porque mi fe va a acrecentarse cuando realmente yo diga, Dios, pues mi situación no es buena,
confío en ti, tú me proveerás. ¿Sí? Entonces yo voy a depositar mi confianza en ese momento. Y dice, los diezmos y las primicias tienen como propósito recordarle al hombre quién es su proveedor y su sustentador y desprenderse en fe de aquello que ha recibido. ¿Sí? Si me acompañan en Primera de Crónicas 29:14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, o sea, todo lo que tenemos es de Dios, ¿sí? Y de lo recibido de tu mano, o sea, de lo que nos da Dios, te vamos a dar, te damos, ¿sí? Entonces, Dios nos da para que nosotros le demos a Él, ¿sí? Para que nosotros realmente seamos fieles a Él en decir, Dios, tú eres mi sustentador. Esa es la fidelidad que quiere Dios. Que nosotros sentamos que Él es el que me provee, que Él es el que me da todo. Que no es mi título universitario, que no es mis levantadas a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y ponerme a trabajar hasta las 12 de la noche. No es eso. Dios es el que provee, ¿sí? No es con mis fuerzas, ¿sí? Y cuando nosotros le seamos fiel, porque aquí nos dice, nosotros le vamos a dar a ti, pero Él nos dice que le seamos fiel en lo poco para que le seamos fiel en lo mucho, ¿sí? Cuando nosotros le seamos fiel, rompemos ese segundo candadito, ¿sí? Entonces llevamos 2 candados, comunión, fidelidad, ¿sí? Yo sé que Dios me provee de todo, ¿sí? Dios es el dueño de todo. Y el tercer candado es la falta de mayordomía, ¿sí? La falta de mayordomía o de administración, si lo queremos traducir. Dios nos pide que seamos buenos mayordomos o buenos administradores de lo que Él nos da, ¿sí? A veces nosotros como personas, y yo creo que más a nosotros como hombres, nos llega un dinero y estamos ya pensando en qué no lo vamos a gastar, ¿sí? No, pues ¿sabes qué? Ya le falta el estéreo al coche, aunque el coche sea nuevo, ¿no? Pues ya le voy a cambiar el estéreo y le voy a poner 8 bocinas y le voy a cambiar los rines y pues las llantas que trae, no, pues vamos a ponerle unas más anchas y eso es vanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si realmente pensamos y somos administradores, el que yo le modifique las llantas al coche, estoy poniendo en riesgo mi vida. ¿Por qué? Porque el coche está diseñado para usar esas llantas con ese espesor y con esa altura para que en las curvas sea estable. Porque el coche, si yo le pongo unas más chaparritas, la suspensión no va a ser eficiente, ¿sí? Voy a gastar más gasolina, ¿sí? Ah, pues le voy a poner 10 bocinas. No, pues porque ergonómicamente el coche fue diseñado para 6 bocinas para que no te afecte tu oído interno, ¿sí? Pero nosotros, al ver el dinero, vemos en qué gastarlo.
¿sí? Y no somos buenos administradores. Entonces nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios sabiduría, ¿sí? Sabiduría para poder ser buenos administradores, ¿sí? Y dice, la responsabilidad del hombre es administrar lo poco o lo mucho que ha recibido, y debemos de pedir sabiduría. Y si me acompañan a Santiago 1:5, en Santiago 1:5 nos dice, y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con libertad y sin reprochar, y le será dada. ¿Sí? Nosotros debemos de pedir sabiduría para poder ser buenos administradores. El libro de Proverbios es todo un buen capítulo de cómo ser un buen administrador, un buen mayordomo, ¿sí? De todas las cosas que nos da Dios. Y si vemos en Proverbios 28:19, dice, el que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas se saciará de pobreza. Eso quiere decir que nosotros debemos de ser productivos, ¿sí? Debemos de trabajar la tierra para que podamos saciarnos del pan que ella nos da, ¿sí? Debemos olvidarnos de la pereza, ¿sí? La pereza es un mal que nos lleva también a la pobreza, ¿sí? Y de la pereza, pues nos habla en Proverbios 24:33. Dice, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar. Y el versículo 34 dice, así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez. ¿Qué es lo que decimos en las mañanas? Suena el despertador. Ya otros 5 minutitos más, ¿no? Y esos 5 minutitos ya se convirtieron en 15 o 20 o 30 minutos. ¿Sí? O estamos ya en nuestros trabajos o nuestros negocios. Hay un ratito me voy a meter aquí a mi Face y a mi WhatsApp y voy a ver. ¿Qué son 5 minutos? Y esos 5 minutos ya se convirtieron en 1 o 2 horas. ¿Sí? O de cruzar las manos, ¿no? Ya llego a mi casa y no hago nada, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué dice aquí? Que la pobreza te vendrá como vagabundo, poco a poquito, ¿sí? Y, pues, si no somos sabios, si no somos productivos, si le damos paso a la pereza, pues nuestro final del camino será pues la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque no fuimos buenos administradores. Y de esto pues igual nos habla Proverbios, si vemos Proverbios 13:18. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Sí? Dios, en su palabra, nos da el consejo. Si nosotros no lo queremos escuchar, si no queremos escuchar su corrección, que nos dice, levántate, avíspate, ¿no? Nuestro destino será la pobreza, ¿sí? Y la vergüenza, como ahí lo dice. Entonces, ese es el tercer candadito que tenemos
que abrir con la llave, ¿sí? Que tenemos que ser productivos, ¿sí? Que tenemos que ser buenos administradores. Hay otro candado que se llama falta de generosidad, ¿sí? Ustedes podrían decir, bueno, si ahorita me estás hablando de ser un buen administrador, de tener todos mis bienes, de procurar todos los bienes, pues ¿cómo me dices ahora generosidad, no? Es dar. Generosidad es darle al que necesita, sin esperar nada a cambio, ¿sí? Ajá. Pero, pues nosotros debemos de ser generosos. ¿Por qué? Porque a la vuelta Dios Dios lo va a recompensar, ¿sí? Y la palabra de Dios, para ejemplificar esto, bueno, lo que yo puedo encontrar es, por ejemplo, cuando Dios está predicando, recuerdan este pasaje, Él está predicando en un monte, se hace de noche, y había muchas personas, y sus apóstoles dicen, oye, maestro, pues ya despídelos, pues para que vayan aquí a los pueblos, para que coman y descansen. Y Él les dice, no, ustedes aliméntenlos, ¿no? Fue lo que les dice. Y en ese momento, pues aparece un niño con unos peces y unos panes, ¿no? Este niño representa la generosidad. ¿Por qué? Porque él sabía que realmente al llevar que eran 3 panes y 5 peces, algo así, pues él sabía que al ofrendarlos, digamos de esa manera, pues él se iba a quedar sin comer. ¿Por qué? Porque cómo iban a alimentar pues toda esa multitud, ¿no? Entonces, la generosidad los multiplica, ¿sí? Como fue multiplicado esos panes y esos peces, ¿sí? Si vemos Eclesiastés 11:1 también, ahí la palabra nos dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo volverás a encontrar. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días tú los vas a encontrar. O sea, se te va a regresar, ¿sí? Lo que tú das, se te va a regresar. Y la palabra también nos dice, ¿no? Que nosotros debemos de apoyar al que lo necesita. Y eso, pues, si me acompañan en Hechos 20:35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? La palabra de Dios nos lo dice. Y también nos dice que el que escasamente cosecha, el que escasamente siembra, escasamente cosechará. ¿Sí? Entonces, si a nosotros al ver al necesitado nos duele el codo, pues debemos recordar estas palabras de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros venimos a bendecir, venimos a ayudar. Esa es nuestra función como hijos de Dios. ¿Sí? Y
Y debemos de ser generosos de corazón, y más en este tiempo en el cual vemos muchas injusticias. Ajá. Nosotros hemos tenido pláticas a veces con los servidores que son las edecanes, y les comentamos que pues a veces vemos gente en la calle pidiendo, ¿no? Y nosotros decimos, ay, este flojo debería de ponerse a trabajar. Hay mucho trabajo, hay muchas empresas que requieren personas, pero realmente no conocemos la historia de esa persona. ¿Sí? Cada persona, todos nosotros tenemos una historia. Y esa historia, nosotros somos los únicos que la conocemos al 100%. Nosotros dejamos ver a las demás personas lo que queremos ver, lo que queremos que ellos vean únicamente. ¿Sí? Entonces, cada persona tiene su historia. Y por lo tanto, yo no sé qué historia tenga esa persona que está pidiendo. Mi función es apoyarle y ayudarle. ¿Sí? Esa es mi función, como hijo de Dios. Cuando yo rompo ese candadito, pues ya di otro paso más. Entonces, ¿cuántos llevamos? 4. ¿Sí? Vamos por el quinto. El quinto es el ministerio, el servicio. ¿Sí? Así como nosotros nos desprendemos de lo material en los diezmos, debemos diezmar también de nuestro tiempo. ¿Sí? Debemos de servir a Dios en el ministerio, que sus dones que Dios les dio puedan ustedes explotarlos. ¿Sí? Dios a todos nos dio dones. ¿Sí? A lo mejor a algunos les dio una voz privilegiada, ¿no? Por eso están en alabanza. A otros les dio el don de poder tocar uno o varios instrumentos. A otros, bueno, pues les dio la habilidad de poder, por ejemplo, Hugo, la consola, ¿no? Hay cuestiones ahí de sonido y acústica y no sé qué tanto tienen que ver, ¿no? Pero es un don que nosotros debemos explotar. El don de la enseñanza, ¿sí? Que tenemos que enseñar a nuestros niños. Entonces, nosotros sabemos que el día tiene 24 horas. ¿Sí? Y matemáticamente, si nosotros ofrendamos 2 horas, vamos a suponer, ¿no? Que es, porque serían 2.4, ¿no? Vamos a suponer que son 2 horas. Matemáticamente, pues tenemos 24 horas menos 2, son 22 horas para desarrollar nuestras demás actividades. ¿Sí? Pero la matemática de Dios funciona distinta. ¿Sí? La matemática de Dios dice, si a 24 menos 2 va a ser igual a bendición. Esa es la matemática de Dios. ¿Sí? Y si me acompañan, por favor, a Pedro 4:10. Esto nos va a ayudar a entender la matemática de Dios. ¿Sí? Pedro 4:10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno ponga. ¿Sí? Y el 4:11 nos dice, en primera de Pedro 4:10, perdón. Dice, si alguien hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio,
sirva conforme al poder de Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio de los siglos de los siglos. ¿Sí? Aquí nos dice, explotemos nuestro don al servicio de Dios. ¿Sí? Entonces, pues si no sirven, vayan pensando en qué ministerio poder servir. ¿Por qué? Porque esa es otra llavecita para quitar a otro candado, el quinto candado. Y hay otro candado, ¿ven? Que ya vimos cuáles son los candados que quitamos: comunión, fidelidad, mayordomía, generosidad, servicio. El sexto es gozo. Vamos a gozarnos. Dios nos dice que nos gocemos. Si nosotros servimos, si nosotros somos bondadosos, si nosotros somos buenos administradores, si nosotros le somos fieles a Dios, si nosotros tenemos comunión con Dios, nos falta el gozo, el gozarnos con Dios. Ese es el sexto y último candadito. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces de gozarnos y sentirnos contentos de estar con Dios. Porque si ya pudimos quitar esos 5 candados anteriores, pues el sexto es gozarnos con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Él nos dice que el gozo es parte de la bendición que tenemos de parte de Dios. Es un fruto del Espíritu y que frecuentemente en situaciones de necesidad, sean financieras o lo que sea, tomamos desprecio de Él. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en problemas, no podemos decir que nos podemos gozar, ¿no? Pero si nosotros todos esos problemas decimos: Dios, te los entrego a ti, tú los vas a resolver, yo voy a hacer mi parte que me toca, entonces va a venir ese gozo. ¿Sí? Y si me acompañan a Filipenses 4:6, ¿sí? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? O sea, nos dice: no se afanen, yo estoy aquí. ¿Sí? Yo soy el que les voy a proveer, yo soy el que les voy a ayudar, yo soy el que... ¿Sí? No se afanen. ¿Sí? Y sean conocidas vuestras peticiones. Él sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Y en Hebreos 12:15 nos dice la palabra: mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ello sean muchos contaminados. ¿Sí? Que no brote ninguna raíz de amargura en nosotros, en nuestro corazón. ¿Sí? Debemos de ser gozosos, debemos de ser felices. ¿Sí? Y pues yo creo que Dios es lo más maravilloso que nosotros podemos tener. Y para concluir, bueno, pues empezamos con una historia, les voy a platicar otra historia. Esta historia a lo mejor ustedes ya también la han escuchado o la han visto, que se llama Los pajaritos en la jaula, ¿no? Bueno, esta historia habla de que va un niño por una plazuela, lleva
en una jaula a 2 pajaritos. Pero los ven a Plazuelo, le lleva la jaulita para allá y para acá, y los pobres pajaritos, pues tratando de evitar de caerse, pues abren las alas y todo, ¿no? Y pues lo ve, vamos a decir en este caso que lo ve un pastor, ¿sí? Lo ve. Y le dice, oye, ¿a dónde llevas esos pajaritos? Y él dice, no, pues los llevo a mi casa. Ah, ¿y qué vas a hacer con ellos? Pues mira, son los pájaros silvestres, lo que vas a hacer con ellos pues, es divertirme con ellos. Ay, ¿cómo te vas a divertir? Bueno, pues primero pues los voy a juntar, después los voy a echar a pelear, los voy a desplumar y me voy a divertir así con ellos. Ah, y pues en un momento te vas a cansar, ¿no? De estos pajaritos. ¿Qué vas a hacer después? Bueno, pues ya que me canse, pues tengo unos gatos que le gustan los pajaritos y se los doy y ya. Entonces dice, bueno, mira, ¿cuánto quieres por los pajaritos? Pues 500 pesos. Pues saca de vuelta, están tus 500 pesos. ¿Y cuánto le dio? Pues el niño desapareció, ¿no? Y él pues va y abre la jaula donde hay un prado y un árbol y se van los pajaritos. Y eso nos lleva a otra historia. Y esta historia pues habla de que está Jesús y está el diablo. Y el diablo pues llega con Jesús muy feliz, le dice, ¿sabes qué? Pues vengo del huerto del Edén y acabo de engañar ahí a la gente. Y ya son míos, cayeron en pecado. Y Jesús les dice, bueno, pues ¿qué vas a hacer con ellos? ¿No? Ah, pues mira, lo que voy a hacer con ellos, pues voy a hacer, pues que se enamoren, voy a hacer que se casen, después voy a hacer que se peleen y se divorcien, voy a hacer que se peleen, voy a hacer que hagan guerras, voy a hacer que se lastimen, haciendo guerras y todo lo demás. Ah, bueno. Y ya cuando te canses de ellos, ¿qué vas a hacer? Pues destruirlos, matarlos. Y Jesús le dice, bueno, ¿cuánto quieres por estas personas? Y el diablo dice, bueno, pues ¿para qué los quieres? Si te van a maltratar, te van a golpear, te van a matar. ¿Para qué los quieres? No valen la pena. Dice, ¿cuánto quieres? Bueno, pues ya el diablo, pues ya maliciosamente piensa, le dice, ¿sabes qué? Quiero tus lágrimas y tu sangre. Jesús le dice, bueno, hecho, te los compro. No. Pues nosotros, perdón, estamos aquí precisamente por eso, por la gracia de Dios. Pero es que esta historia, pues, pega en el corazón. Y nosotros, pues debemos de decirle a Dios, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. ¿Sí? Bueno, pues así, con esta historia, pues, concluyo con este tema. Y si me permiten, pues, una oración para podernos despedir. Y pues espero que, pues, tengamos las llaves para poder quitar esos candados de los cuales hablamos. ¿Sí? Bueno, Señor Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche, Padre. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a tener comunión contigo, Padre, a ser fieles a ti, Padre, a ser buenos mayordomos, a ser generosos. Así es, Padre.
Te lo pedimos, Dios, y te pedimos, Dios, que tú nos hagas sentir ese gozo en nuestro corazón, Padre, que tú estás con nosotros, Dios, y que en todo momento tú nos bendices, y que esa cobertura, Padre, que nosotros necesitamos de ti siempre esté con nosotros, Dios. Te pedimos que en esta noche tú nos lleves con bien, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que tú nos sigas bendiciendo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.